Saludos compañeros y compañeras. Durante este día les compartiremos sobre el estudio de proyectos, un análisis que abarca desde los capítulos del 1 al 4 de la preparación y evaluación de proyectos, quinta edición, según los autores Zapag y Zapag. Somos el grupo 2 y estamos aquí para servirles. Iniciamos. Primero, ¿cómo sabemos si un proyecto debe implementarse o abandonarse? Capítulo 1. El estudio de proyectos. En este capítulo se introducen los conceptos involucrados en las técnicas que nos permitirán juzgar tanto cualitativa como cuantitativamente las ventajas y desventajas de escoger e implementar un proyecto. Dicho procedimiento no trae como resultado una decisión, sino que provee información de utilidad para quien debe decidir. Veamos cómo es esto posible. Primero, la preparación y evaluación de proyectos. Ya que un proyecto surge como respuesta a una idea que busca solucionar un problema o a la manera de aprovechar una oportunidad de negocios. Y todo inicia con una idea. Para generar esta idea, determinamos un objetivo, es decir, hacia dónde vamos. Visualizamos cómo nuestra idea cambia la manera de satisfacer las necesidades presentadas. Y entre las ideas que logramos extraer, identificamos la manera más eficiente y atractiva de solucionar el problema. Ahora, ¿cómo determinamos que esta es una buena idea? Durante dos etapas conocidas como la preinversión, la primera siendo el momento de preparación del proyecto, en el que se determina la magnitud de las inversiones necesarias, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, y luego la evaluación del proyecto, que mide la rentabilidad, es decir, qué termina siendo el valor mayor entre los beneficios y los costos. Uno de los primeros problemas presentes al momento de evaluar un proyecto es la inmensa diversidad de tipos que se pueden encontrar. Para nuestros propósitos, los proyectos serán clasificados en dos categorías. Primero, según la finalidad del estudio. Los proyectos se evalúan. Primero, evalúan la rentabilidad del proyecto. Nos conviene económicamente, pueden conseguirse los materiales necesarios, etc. Segundo, la rentabilidad del inversionista, es decir, ¿tenemos los recursos propios que se invertirán en el proyecto? Tercero, la capacidad de pago del proyecto. Mediremos la capacidad de nuestro propio proyecto que tiene para enfrentar los compromisos de pago que serán o puedan ser asumidos en algún eventual endeudamiento para realizar el proyecto. Luego, está la clasificación según el objeto de la inversión, si es necesario una creación de un nuevo negocio o es un proyecto de modernización, que uno debe incluir y tomar en cuenta la externalización, que es el tomar en cuenta cómo afecta el entorno que sobrepasa a la institución en función. Internalización, cómo éste cambia los procesos internos de la empresa. Reemplazo, ampliación y abandono son otros puntos que también son tratados durante este tipo de proyectos. En cuanto a la última parte, la evaluación social de proyectos, compara los beneficios y costos que una inversión puede tener para la comunidad, tomando en cuenta que no siempre un proyecto que es rentable para un particular, es decir, una empresa o algún individuo, también es rentable para la comunidad. El nivel del análisis que se realiza en una evaluación privada de un proyecto que trabaja con precios del mercado es diferente porque la evaluación social lo hace con algo llamado como precio social, que este mide qué efecto tiene el implementar un proyecto sobre la comunidad, por ejemplo, una redistribución de ingresos o disminución de la contaminación o aumento de la misma. Esos beneficios generalmente son intangibles, es decir, no se cuantifican monetariamente. Aun así, deben considerarse a un nivel cualitativo en la evaluación, debido a las externalidades del proyecto, es decir, cuáles son aquellos efectos positivos y o negativos que sobrepasan a la entidad inversionista. Buenas, mi, buenas, mi nombre es Juan Luis Abreu y hoy le hablaré del proceso de preparación y evaluación de proyectos. El estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no conveniente realizar una determinada inversión.
Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicios necesarios para tomar dicha decisión. Alcances del estudio de proyectos. Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a una implementación, la profundidad que éste se realice dependerá de lo que se aconseje en cada proyecto en particular. Por lo general, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica y financiera y toma al respecto de las variables únicamente como referencia. Sin embargo, cada uno de los factores señalados puede de una u otra manera determinar que un proyecto se concrete en realidad. Como podemos ver en el gráfico 2.1, para establecer la viabilidad de las ideas, existen diferentes estudios, como son el comercial, que lo que busca es determinar si está valorado o no para el mercado, el técnico, que de las tecnologías que dispone, los recursos y las condiciones, organizacional, que se dispone del know-how y la capacidad administrativa, el legal, de que si existe alguna restricción que impida que se realice, el financiero, que si se tiene acceso a los recursos, si hay ingresos, vial, si genera algún impacto negativo, ético, el proyecto es acorde con los principios y valores de quienes los ejecutan, emocional, me motiva la iniciativa, y social, cumple los intereses de la comunidad interna y externa. El estudio de viabilidad comercial indicará si el mercado es o no sensible al bien producido o al servicio ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo y uso, permitiendo así determinar la postergación o el rechazo de un proyecto. El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto y poder determinar qué tan rentable podría ser dicho producto, debido a los costos y gastos para producirlo. El estudio de viabilidad organizacional sirve para definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. El estudio de viabilidad financiera de un proyecto determina en último término su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad de retorno de la inversión, todo medido con bases monetarias. El estudio de viabilidad ambiental en todos los proyectos deben incluirse consideraciones de carácter ambiental y en torno a la calidad de vida y cómo esto afectaría económicamente al proyecto. El estudio de proyectos como proceso cíclico. El proceso de un proyecto reconoce 4 grandes etapas. Como podemos ver en el gráfico 2.2, el ciclo de un proyecto, estas etapas son idea, preinversión, inversión y operación. La etapa de idea identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades de negocio que puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un problema y aprovechar una oportunidad constituirían las ideas del proyecto. La etapa de preinversión, en esta se realizan 3 estudios de viabilidad, que son el de perfil, que busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de la idea antes de que se destinen recursos a dicho proyecto. El de prefactibilidad, en ese se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Y el de factibilidad se elaborará sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayormente a través de fuentes primarias. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems. Luego viene el proceso de inversión, que este permite determinar la viabilidad de la idea y se puede proceder a la toma de decisión de invertir. Y por último está el de operación. En este proceso es sobre el cual ya se desarrolla la idea o proyecto. El
El análisis completo de un proyecto requiere por lo menos la realización de 4 estudios complementarios, que son de mercado, técnico, organizacional, administrativo, legal y financiero. El estudio técnico del proyecto tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. En particular, con el estudio técnico se determinan los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. El estudio de mercado. Uno de los factores más críticos en el estudio de los proyectos es la determinación de su mercado, tanto por los hechos de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos en inversiones implícitos. Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son 4, que son el consumidor y las demandas del mercado, del proyecto, actuales y proyectadas, la competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas, la comercialización del producto o servicio generado por el proyecto y los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectadas. El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc., para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse su estrategia comercial. El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia con distintos niveles de precios y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la real. El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. La estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a esta. Es preciso conocer las estrategias que siguen la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas. La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible visualizar todas las alternativas de sustitución del producto, del proyecto o la potencialidad real de la ampliación de la oferta. El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del proyecto. El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o en el fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su abastecimiento. Estudio organizacional, administrativo, legal. Uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en el estudio de proyectos es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración, como son la organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de determinadas zonas geográficas, donde el beneficio que se obtendría del proyecto superaría los mayores costos de transporte. Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan de manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. Estos se manifiestan en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas arancelarias diferenciadas por tipos distintos de materias primas o productos terminados, o incluso en la construcción de la empresa que llevará a cabo el proyecto. La última etapa del análisis es la viabilidad financiera de un proyecto. Los objetivos de estas son
ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. Otro estudio que también afecta el impacto en si tomar la decisión o no de llevar a cabo un proyecto es el estudio del impacto ambiental. Un enfoque en la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación del proyecto las normas ISO 14000, las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada con los menores costos futuros de una eventual reparación de daños causados al medio ambiente. Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: cualitativos, que identifican, analizan y explican los impactos positivos y negativos que podrían ocasionarse en el medio ambiente con la implementación del proyecto. Los cualitativos numéricos, que se relacionan con los factores de ponderación en escalas de valores numéricos a las variables ambientales. Uno de los más usados es el de Brown y Gibson, que se señala, se utiliza para determinar la localización de un proyecto. Y por último, el método cuantitativo, que determina tanto los costos asociados con las medidas de mitigación total o parcial de los beneficios de los daños evitados, incluyendo ambos efectos dentro de los flujos de caja del proyecto que se evalúa. Muy bien, continuando con esta exposición, vamos ahora a hablar sobre el capítulo 3, la estructura económica del mercado. Mi nombre es Víctor Valdés y estaré explicando acerca de este capítulo. De manera introductoria, una frase una oración que me gustó mucho es: el comportamiento futuro de los factores económicos de un proyecto siempre se verá afectado por la estructura actual y esperada del mercado. Esto es referente a la estructura del mercado. ¿Por qué digo que esto es como la base, como de manera introductoria? Porque en un proyecto que estemos realizando, formulando, siempre se mira a futuro, por lo cual siempre se tiene que tomar en cuenta el presente y por lo tanto los factores que puedan relacionarse con él mismo y llevar a un futuro determinado, como es los factores económicos de los cuales estamos hablando. Entonces, sabiendo todo esto y teniendo en cuenta la importancia de la ingeniería económica dentro de este plano, podemos entender fácilmente lo que es la estructura del mercado, la cual se compone de 4 formas: la competencia perfecta, el monopolio, la competencia monopólica y el mercado oligopólico. Dentro de la competencia perfecta, vemos que hay muchos compradores y vendedores. Dentro del monopolio es una sola persona que tiene el control de todo el mercado. Dentro de la competencia monopólica son varias personas que tienen el control del mercado, pero son muchas personas. Y en el mercado oligopólico u oligopolio son varios pocos en el sentido de que son pocos vendedores los que tienen el producto que se quiere comprar, pero que no tiene un sustituto, como en el monopolio. Con respecto a la demanda de un producto, tenemos la teoría de la demanda y la teoría económica, las cuales son inversamente proporcionales, dado que la teoría de la demanda es la cantidad de demanda. Dice que la cantidad de demanda de un producto depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores y de todos esos factores que tienen que ver a futuro con la cantidad de demanda. Ahora, ¿qué dice la teoría económica? Que a mayor precio, menor cantidad demandada. Se explica la relación como entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional a la teoría de la demanda, dichamente. Entonces, mostrando esta tabla aquí, vemos cómo es de vital importancia, como digo aquí, la elasticidad, conocer la elasticidad de la demanda, que no es más que la magnitud de la relación de la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Es decir, debemos de saber qué tan elástico es nuestro proyecto, nuestra formulación de proyecto de cara a lo económico. Y en esta tabla podemos ver la relación que se establecía antes, como a mayor precio,
es menor la cantidad demandada, llegando a 0 cuando el precio es 10. Y para finalizar con este tema de la demanda de un producto, vemos los 3 tipos de bienes. Bienes sustitutos, los cuales sustituyen o satisfacen una necesidad de lo que ya nuestros productos satisfacen. Los bienes complementarios, que son consumidos de manera conjunta, y los bienes independientes, los cuales no tienen ninguna relación, y por lo tanto, aunque suban o bajen sus precios, la cantidad de demanda de nuestros bienes no va a cambiar. Dentro de lo que sería la determinación del precio de los monopolios naturales, vemos como la ineficiente asignación, esto lo vemos mucho en nuestra vida diaria, ineficiente asignación de recursos que suele ocurrir en mercados imperfectos se produce básicamente por el hecho de que no existe suficiente presión a ser eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en un mercado debe de haber un estudio, debe de haber un por qué este precio, un para qué este precio, o sea, un de dónde habrá salido. Pero actualmente las cosas no son así. Muchas personas ponen un precio porque sí, muchas personas ponen un precio porque consideran de que eso es lo que vale el producto, destruyendo así su proyecto y su economía. O sea, en la imagen se ilustra. Muchas personas colocan un zapato con un precio de 100 creyendo que lo vale, cuando realmente puede valer 50. Y vemos cómo en realidad saldría más rentable ponerlo a 50 que ponerlo a 20. Porque en 20, ok, muchas personas lo van a comprar, pero ¿cuántas personas se van a mantener comprando? Esa es la pregunta. Con 50 está estable, porque tú no estás perdiendo porque está muy barato. Tú estás ganando porque tienes muchos compradores con relación al precio que tiene el último, que tiene 20. Tienes 2 compradores, solamente uno menos que el tercero, y estás vendiendo lo más caro. Por lo tanto, un precio estable como ese estaría correcto. Por último, de este tema, de la determinación del precio de los monopolios naturales, vemos cómo un organismo regulador debe estar compuesto por una competencia perfecta, una empresa ficticia por la cual competir, criterios de eficiencia y gestión de eficiencia, que no es lo mismo, porque hay que gestionar que esos criterios se cumplan. Y en la parte de la oferta, lo cual vemos muy a menudo, debemos de tener en cuenta cómo funciona la oferta. Mientras más alto el precio, mayor será la cantidad ofrecida. Mientras que se define también como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios. Es decir, una oferta no es una rebaja como se quiere poner hoy en día. Una oferta no es un especial que simplemente te bajan 10 pesos a un producto. Una oferta es que te suben la cantidad ofrecida y te suben el precio, como se está explicando aquí. Y su aplicación es justamente dentro de la curva como la tabla de oferta. Inclusive dentro de la demanda se puede aplicar la oferta. Esto ha sido todo por parte del capítulo 3. Así que les dejo con mi compañero para el capítulo 4. Muy buenos días, mi nombre es Jonathan y hoy, en el día de hoy, les hablaré sobre el estudio de mercado. Entonces, empecemos. El estudio de mercado. El estudio de mercado de un proyecto es uno de los más importantes y complejos de todos los que se deben enfrentar el preparador del proyecto. Incluso más que estudiar al consumidor para determinar el precio del producto y la cantidad que determinará o que demandará. Para calcular los ingresos se tendrá que analizar los mercados proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. En algunos casos, por su importancia particular, se deberá realizar un estudio de mercado externo. El estudio de mercado, al igual que el resto de los estudios que se señalan en el texto, más que describir y proyectar los mercados relevantes para el proyecto, deberán proveer la información de ingresos y egresos de que él se derive. El preparador de proyectos no deberá profundizar más allá de lo que este objetivo plantea. Sí puede obviarse alguna investigación que se obtenga mediante una cotización para determinar, por ejemplo, el monto de la inversión en promoción. No tendrá sentido hacerla, ya que la información obtenida por este medio es generalmente de alta confiabilidad. Aunque cada proyecto requerirá un estudio de mercado diferente, es posible generalizar un proceso que considere un estudio histórico tendiente a determinar
una relación de causa-efecto entre las experiencias de otros y los resultados logrados. Entonces, un estudio de situación sin y con el proyecto puede incluir con el mercado particular que tendría la empresa creadora del proyecto y con la determinación de su estrategia comercial, ya que esta será en definitiva la que indique la composición de los costos. Para esto será fundamental el estudio del consumidor, de sus hábitos y motivaciones de compra, de su nivel de ingreso y composición del gasto. En la estrategia comercial deberá estudiarse 4 variables principales, cuáles el producto, precio, canales de distribución y promoción. El creador de los proyectos podrá obviar algunas decisiones sobre estas variables requiriendo cotizaciones. Sin embargo, la participación de este estudio en la determinación del precio es preponderante, ya que al ser el mercado el que determine en último término la validez del proyecto, deberá analizarse el precio al cual estará dispuesto a comprar el producto, ¿sabe? Y los precios que ofrece la competencia por productos similares o sustitutos y los márgenes que exigen los distintos agentes del mercado distribuidor.